El tema de hoy es algo que de nuevo es una propiedad de la especie humana, aunque no somos el único animal que exhibe ese comportamiento, pero en el caso de la especie humana adquiere características aparentemente únicas. Y ya vamos a ver por qué. En algún proceso, en algún momento del proceso evolutivo de muchas especies, era esencial para la supervivencia conocer el entorno en el que se estaba viviendo. Y para hacer eso posible, sobre todo aquellas especies que adquirieron la capacidad de moverse, porque hay especies que pasan toda su vida atadas físicamente a una estructura. Por lo tanto, su percepción de la realidad es más limitada, de la realidad que los circunda, me refiero. Pero para aquellas especies que pueden movilizarse, la posibilidad de conocer el entorno que los rodea es esencial para la supervivencia. Por dos cosas. Primero, para encontrar ubicaciones o situaciones que favorezcan la vida, la reproducción, la alimentación, etc. Y para evitar peligros, para evitar situaciones que pongan en peligro esa vida. Y en algún momento, esos procesos de interrogatorio, de exploración que hacía un organismo vivo de su entorno físico, se hizo más sistemático, menos mecánico, menos reactivo, y adquirió lo que hoy conocemos en algunas especies de animales superiores y ciertamente en nosotros, que es la curiosidad. Son muchos los animales que exhiben comportamientos curiosos. Nuestros mejores amigos, los perros y los gatos, son muy curiosos. Cuando ven algo que no les es familiar, inmediatamente se van a explorar lo nuevo, a olerlo, a tantearlo, a tocarlo, a lamerlo, a olfatearlo, ¿no? Y a formarse una idea, una impresión de si eso que están conociendo es bueno o es malo para ellos. Si es alimento, si es comestible, si no es comestible, si duele, si quema. Todas esas son observaciones que un animal perfectamente puede hacer para formarse una idea de sobrevivencia del entorno que lo rodea. Y en algún momento de nuestra evolución nosotros éramos muy parecidos, ¿no? Teníamos la necesidad de evaluar nuestro entorno y tomar acciones que podríamos decir que eran producto exclusivamente de la curiosidad. Ya sabemos dónde está el alimento, ya sabemos dónde vivimos, ya sabemos llegar a casa, pero un buen día surge algo en el horizonte o surge un cambio en el paisaje que tenemos y no sabemos qué, pero una fuerza muy fuerte nos hace salir de nuestra cueva y empinar camino a curiosear lo que estamos observando, lo que estamos oliendo, o lo que estamos tocando, etcétera, etcétera. Esa curiosidad al hombre le ha sido de muchísima utilidad, y ha generado todo un apetito, toda una conducta que plaga su vida desde su nacimiento y desde antes. El cerebro tiene un sistema de premio y castigo, que es el sistema dopaminérgico, mediado por una hormona o neurotransmisora que se llama la dopamina,
que produce una gran satisfacción cuando se descubre algo positivo, lo cual da una gratificación que hace sumamente excitante para el ser humano descubrir algo novedoso que no sabía. Cualquier cosa que estimule su curiosidad y que él logre descubrir de qué se trata, descubrir la naturaleza de lo que le llama la atención, es premiado con un toque o un baño o un aguacero de dopamina, ¿no? Y esa es lo que llamamos la curiosidad. Curiosidad por saber lo que está pasando, curiosidad por saber lo que nos rodea, la naturaleza de las cosas, por qué los objetos son como son, para qué pueden servir, etc. O sea que nosotros, la curiosidad podríamos decir que es el motor de todo nuestro intelecto. La curiosidad por entender una lengua extranjera nos hace aprender a hablar idiomas que no conocíamos, con los cuales no nacimos. La curiosidad por conocer otras tierras nos hace emigrar. Emigrar hacia lo desconocido, pero a sabiendas de que debe haber algo más detrás de esa colina, debe haber algo más de ese horizonte marino. O sea que la curiosidad es innata con todos nosotros. Todos nacemos curiosos, basta ver un niño pequeño para darse cuenta de las expresiones faciales y la necesidad que él tiene de moverse en dirección de todo lo que le llama la atención y de todo lo que le parece nuevo. Cualquier figura nueva que se incorpora a su juguetería lo hace inmediatamente desarrollar una atención, una fijación con la posibilidad de interrogar, de explorar ese objeto, metérselo a la boca, tocarlo, verlo, darle vuelta, experimentar con él. Por eso es que siempre se dice que todo niño es un científico, porque todo niño tiene una enorme curiosidad. Curiosidad por saber qué va a pasar si hago esto, qué va a pasar si hago aquello. No solamente curiosidad por el entorno, curiosidad por conocer las consecuencias de sus actos. Él quiere saber qué pasa cuando yo lloro. Mamá y papá vienen cuando yo lloro. Sí, bueno, interesante ese dato. Y así se va plagando todo nuestro reservorio de conocimientos, de aprendizajes, conducido por la curiosidad. La curiosidad entonces va a ir cambiando a partir de la edad. Es enorme cuando uno tiene los primeros 4 a 6 años, porque todo nos es nuevo. Pero ya a partir del sexto año en adelante, tenemos otro tipo de curiosidad. Porque ya hemos pasado 6 años en el mismo entorno. O sea que ya hemos tenido tiempo de saber cuál es nuestra casa, cuáles son nuestros padres, cuáles son nuestros parientes, cuál es nuestro lenguaje, qué pasa cuando hacemos ciertas cosas mal hechas, etcétera, ¿no? Pero a partir de los 6 años entramos en la escuela. Entonces empieza otra faceta del desarrollo humano, que es la sociabilización. Hasta ahora nos hemos asociado, nos hemos comunicado y hemos experimentado las reacciones humanas de nuestros padres, familiares y amigos. Pero cuando entramos a la escuela, empezamos a experimentar la actividad social de gente de nuestra edad, de nuestra generación. Y ahí comienza un nuevo patrón de curiosidad, que es por saber cómo son otras personas, por conocer personas. Porque ya ahí sí podemos establecer preferencias. Nos gusta una muchachita en el kinder o en el primer grado, nos gustan otros amiguitos, escogemos con quién jugar, escogemos de quién alejarnos, etcétera, ¿no? Entonces, ese aprendizaje
esa curiosidad innata se empieza a desarrollar fuertemente en la escolaridad. Fíjense que hasta ahora el estímulo de los padres en esos primeros años y luego con la escuela potencia la curiosidad. Por cierto, déjenme adelantarles que la curiosidad está altamente vinculada a la creatividad, porque es muy difícil ser creativo si uno no es curioso, porque parte de la creatividad es la búsqueda de cosas nuevas, de crear cosas nuevas a partir de cosas ya existentes o inexistentes, producto de la necesidad de aprender, de conocer cosas nuevas que no se conocían. O sea que la curiosidad es un prerequisito de la creatividad. No se puede ser creativo si no se es primero curioso. El problema con la escolaridad es que la escolaridad se diseñó históricamente y ahora más formalmente para preparar a los niños para la sociedad. Y dentro de esa preparación hay un factor de control social que es el comportamiento. Es decir, la sociedad necesita que los individuos se comporten de una manera aceptable para que todos podamos vivir en paz. Entonces, en muchos casos, si los patrones escolares no son amplios en ese sentido, la escolaridad puede ser un gran freno a la curiosidad, porque puede ser visto cualquier intento del estudiante por saber algo, por curiosear, por salirse de los linderos que le explican o que le enseñan en la escuela, puede ser visto como una suerte de falta de respeto o de insubordinación o de falta de atención y de desobediencia. Entonces la obediencia escolar puede ser un factor que limite la curiosidad de un estudiante. El ejemplo que se me presenta es el estudiante que hace muchas preguntas en clase, por ejemplo, porque es un hombre o una muchachita muy curiosa. Y el maestro se cansa de responder o de ver que el estudiante sigue en una cadena exploratoria de conocimiento y lo manda a sentar y lo manda a callarse la boca y le dice que se limite a lo que le acaban de decir, porque eso es lo que es la clase. Y entonces tenemos un niño que empieza a mediatizarse y a sentirse agredido cada vez que él decide curiosear. Niño, no toques esto, niño, no abras eso, niño, no leas eso. Y entonces empiezan a aparecer en la vida de los seres humanos en estas culturas en que estamos actualmente, a ponérsele límites a esa curiosidad natural. Y eso no solamente pasa en las culturas occidentales, también pasa mucho en las culturas orientales y hasta en las más primitivas, en los indios. Es posible que en los indios, niños pequeños, los adultos corrijan o limiten la capacidad exploratoria, curiosidad natural del niño, puesto que esa curiosidad puede poner en peligro la vida del niño, ¿no? Si el niño se adentra en la selva porque él está curioso de ver cómo cazan los tigres, pues puede ser que él se lo coma el tigre, ¿no? Entonces me imagino que habrá cierto freno a esa disposición natural de los niños y adolescentes a probar de todo, ¿no? Yo quiero curiosear a ver qué es saltar en parapente, saltar en paracaídas, andar en motocicleta en una sola rueda, cosas así que la juventud tiende a querer explorar por curiosidad para ver qué se siente. Las drogas. Mucha gente se ha metido en el mundo de las drogas precisamente por curiosidad, para saber qué se siente, para saber qué se experimenta. Entonces, en ese sentido, pues se podrán imaginar que esa curiosidad natural expone a los jóvenes
a las adicciones a las drogas. Entonces ahí tienen un buen ejemplo pues de cómo a medida que uno avanza en la edad, la curiosidad se vuelve potencialmente un gran riesgo. Y luego en la adultez entra uno en lo que es la rutina del trabajo y de la vida cotidiana, donde hay poco curiosidad, porque ya muchas de las cosas que nos rodean las conocemos. Fuera de la curiosidad por viajar a otros destinos o por experimentar otras aventuras, los días del adulto transcurren en una rutina bastante predecible. Una rutina bastante predecible que hace poco estimulante salir a curiosear, meterse por sitios por donde nunca se ha metido nadie, tener experiencias que nunca ha tenido nadie. Es más, se piensa que una persona que empieza a exhibir ese comportamiento curioso, una excesiva curiosidad por experimentar todo, empieza a ser considerado algo inmaduro. Y la sociedad empieza a criticar y a caracterizar como inmaduro a toda aquella persona que después de cierta edad quiere experimentar o curiosear con formas diferentes de vestir, de peinarse, de arreglarse o de actividades alejadas de su profesión. Entonces un médico, un abogado que ya se ha graduado, que ha pasado 5 años, se espera que pase el resto de su vida haciendo eso nada más. Entonces cuando un abogado de repente se mete a youtuber, o se pone a estudiar piano, o se pone a hablar otro idioma, puede ser percibido como una persona que no le está dedicando tanto tiempo a su profesión. Porque la curiosidad tiene sus aspectos positivos y sus aspectos negativos, como dije al principio, ¿no? La curiosidad es la necesidad imperiosa de explorar, de buscar, de aprender. Y a veces nos pone en riesgo. Como dice ese famoso dicho, la curiosidad mató al gato. ¿Por qué? Porque hay situaciones peligrosas donde nos metemos precisamente por curiosos, ¿no? Vemos una casa o una calle oscura, con gente extraña, y lejos de alejarnos y seguir nuestros instintos que nos dicen esto es una situación atípica, yo creo que mejor es que te alejes de esta situación porque no te es familiar. Entonces uno llega y dice, no, yo me voy a meter para ver qué es esto, para ver qué pasa, para ver qué es este bar. Déjame pararme en este accidente donde está ese camión en llamas para verlo más de cerca. Y de repente explota ese camión de llama y te quema por curioso, ¿no? Entonces, pero tú no sabes por qué es tan curioso. Entonces, eso es un factor que a mí siempre me ha llamado la atención, de dónde viene mi curiosidad y ponerle un poco de límites a mi curiosidad, porque uno no puede pasar la vida en eso, aunque es estimulante, como les dije. Cuando uno descubre algo que es placentero, es una sensación excitante, ¿no? Cuando uno se pone a curiosear una máquina que no funciona y mueve 3 palancas y la hace funcionar, uno tiene esa inmensa satisfacción de decir, ya identifiqué el problema y ya resolví la falla. Y por curioso, no solamente pude repararla, sino que tengo la satisfacción de ahora saber cómo hacerlo. 2 pájaros, un solo tiro, y mi dopamina de felicitaciones, ¿no? Puedo también haberme electrocutado en el proceso. O sea que, como dije, la curiosidad a veces tiene sus consecuencias. Hay unas formas diferentes de curiosidad que tienen que ver con la curiosidad perceptiva y la curiosidad del conocimiento y de la filosofía, ¿no? La del científico que quiere saber por qué las cosas funcionan como funcionan, por qué los eventos pasan. Esa curiosidad profunda por entender la naturaleza de las cosas, de los sistemas, de los procesos. Y hay la curiosidad que es nada más que para satisfacer
los sentidos. Un buen ejemplo sería el niño que ve un juguete y por curiosidad va a jugar con el juguete. Si él se limita a jugar, a observarlo, a tocarlo, a jugar con el objeto, a considerarlo satisfactorio porque es bonito, porque es llamativo, porque suena, etc., eso se llama una curiosidad perceptiva. Pero hay niños que van más allá. Hay niños que mientras hacen esa percepción del objeto, se preguntan cómo funciona esto, por qué se mueve, por qué suena. Y después que satisfacen la expectativa de jugar y de ver al objeto en funcionamiento, al juguete en funcionamiento, lo desarman. Porque hay una necesidad más allá de la simple percepción. Y que tiene que ver, pues, con la necesidad de conocer qué hay adentro de ese objeto que lo hace sonar, que lo hace rodar, que lo hace moverse y que lo hace emitir luz. Entonces, de esa manera, pues nosotros pasamos la vida entre esos dos tipos de curiosidades. Hay una curiosidad por conocer a alguien, para saber quién es, para saber qué hace. Basta una simple conversación y conocerlo. Y probablemente eso sería conocer a alguien perceptivamente, ¿no? Y la otra es conocerlo profundamente, emocionalmente. Para eso hay que pasar más tiempo, hay que prestar más atención, hay que comunicarse más profundamente que la conversación simple. Hay que compartir más cosas para conocer profundamente a alguien, ¿no? Pues no es lo mismo conocer a alguien, si yo conocí a fulanito, sí, lo vi en una reunión, le di la mano y conversamos 5 minutos. Eso es un conocimiento perceptivo. Te da una impresión que puede ser grata o no grata, pero eso es percepción nada más. A lo mejor en el conocimiento profundo, esa persona que te pareció desagradable, cuando lo conoces mejor te diste cuenta de lo engañado que estabas tú con la apariencia física de la persona. Y que después que tuviste la oportunidad de profundizar en conocer cómo piensa y cómo siente esa persona, te parece una persona maravillosa, aunque su apariencia sea desagradable. Y lo contrario, una persona que perceptivamente te puede parecer preciosa por fuera, después que la conoces te parece horrible por dentro. Una persona de malos sentimientos, carente de ningún tipo de empatía, mezquina, egoísta, bueno, todos los adjetivos descalificativos que te puedas imaginar. ¿Por qué? Porque una cosa es la percepción, otra cosa es la curiosidad profunda o la curiosidad que te lleva a una comprensión más intensa, más densa de la naturaleza de las cosas o de las personas. Para el ser humano es esencial saber qué está pasando. Vivimos en una sociedad donde las cosas que pasan nos afectan, tarde o temprano nos afectan, unas más, otras menos, pero todo lo que pasa a nuestro alrededor nos afecta. De ahí la importancia de las noticias. Por eso es que toda persona que vive en una comunidad, en un país, en una ciudad, en una organización, necesita, por curiosidad y por necesidad existencial, saber algo de lo que está pasando. Ignorar lo que está pasando puede ser peligroso porque para el momento en que te enteres puede ser que ya sea demasiado tarde. Entonces, en ese sentido, hay curiosidad por saber qué piensan los demás de uno, qué piensan los demás de ellos mismos. ¿Qué piensan los demás de lo que uno hace? De las políticas que uno implementa, de las reacciones que uno tiene. Solo así tenemos la retroalimentación necesaria para poder mejorar nuestras conductas y nuestras actitudes.
Por lo tanto, estamos en un constante toma y dame de informaciones, formales e informales, lingüísticas y no lingüísticas. Entonces podemos decir algo y sabemos, aun cuando nadie diga una palabra, que lo que acabamos de decir cayó mal. Entonces, el lenguaje corporal, en este caso, nos indica posiblemente que lo que acabamos de decir fue muy imprudente. Y esa curiosidad por saber qué pasó a raíz de lo que dijimos es necesaria. Ese lenguaje corporal está carente en la conversación telefónica de audio solamente. Digo telefónica porque en el pasado solo se daba por teléfono, pero hoy por hoy, con todas estas redes sociales, es mucha la gente que habla, solamente habla y no se ve. Por lo tanto, nuestra única retroalimentación de cómo está siendo recibido nuestro mensaje son los comentarios verbales que haga la otra persona. Si la otra persona decide callar, no sabemos qué está pasando. Y eso nos causa una gran angustia. Quienes han estado hablando con alguien por mucho rato y no oyen nada del otro lado, les da una sensación de vacío difícil de explicar, ¿no? ¿Se habrá cortado la línea? ¿Se habrá hartado y habrá cerrado el teléfono o la conexión? ¿Estará pensando lo que estoy diciendo o estará haciendo otra cosa? Y estará diciendo cuándo se callará José, que tiene media hora hablando solo. Todo eso da, al que habla, le da mucha curiosidad. A mí me ha dado mucha curiosidad siempre qué piensa o qué sienta la gente que me escucha cuando me escucha. Ahorita yo tengo una gran curiosidad por saber o por imaginarme. Ese tema también lo he tratado aquí en el triciclo, la imaginación. ¿Qué estarán pensando ustedes cuando me ven en un video montado en un triciclo? Una persona de mi edad, jubilado, retirado, profesional, hablando de estas cosas. Me pregunto qué estarán pensando. Me gustaría que me lo expresaran a través de sus comentarios. Me gustaría que me lo expresaran. ¿Qué piensan cuando... ¿Por qué eso es importante? Bueno, porque me ayuda a saber si mis programas son ampliamente rechazados, si son escuchados o no. Eso ya me lo dice la plataforma. Me dice cuántos son escuchados y de qué parte del mundo me escuchan. Y en qué parte me escuchan más y en qué parte me escuchan menos. Y me dice también qué parte repiten más, si se devuelven y vuelven a escuchar algo que yo dije. Eso también me lo dicen. O sea, cómo funcionan. Lo que no me dicen es si en el momento en que yo creo que ustedes me están escuchando, simplemente tienen el televisor o el teléfono encendido y están haciendo otra cosa. En realidad está sonando mi voz, pero ustedes están ocupados en otra cosa y no me están prestando ninguna atención. Esa parte no me la dice la plataforma. Y mucho menos qué piensan ustedes de lo que yo he dicho. Entonces sería una gran mentira decirles que no me importa lo que ustedes piensen. Me interesa y me importa un poco en la medida en que me ayudaría a mejorar mis programas. Y si hay alguna corrección importante, también me ayudaría a corregir cualquier cosa que yo haya dicho que no se ajuste a la realidad o a la ciencia. Ya en otros ámbitos de opinión, pues ya no. Cada quien tiene su opinión, pero cada quien no puede tener sus propios datos. Los datos o son verificables o no son verificables, ¿no? La Tierra no puede ser redonda para unos y cuadrada para otros. Yo creo que sobre eso ya hay consenso. Entendiendo por consenso la sumatoria de todas las observaciones que se hayan hecho. Bueno, entonces les decía que cuando uno forma parte de una comunidad,
hay los mecanismos noticiosos para que parte de esa comunidad tenga por profesión informar al resto de lo que está pasando. Los llamamos periodistas y siempre han existido, aún no profesionales, el deseo de ciertos individuos de llevar un diario, de contar la historia, de informar a los demás de lo que está pasando. Las comunidades que tienen estos personajes sobreviven más que las comunidades que no tienen estos roles en su sociedad. ¿Por qué? Porque una sociedad que tiene gente que le avisa a otros la inminente invasión de gente que requeriría una evacuación rápida de las viviendas, se beneficia. La sociedad que no tiene a alguien que avise a todos lo que está pasando, pues puede hacer que la mayoría de los participantes, de los miembros de esa comunidad, se vean afectados sin ningún aviso previo. Entonces, por eso es que tenemos una suerte de predilección o adicción a las noticias, sobre todo si las noticias son negativas más que positivas. O sea, sí, nos gusta sentirnos bien cuando las noticias sobre nosotros y nuestra comunidad son positivas, pero esas no ponen en peligro nuestra vida. Si todos los noticieros fueran positivos, sería opcional escucharlos. Sería como para sentirnos bien, para hacer reconocimiento a gente que ha tenido grandes logros, miembros de nuestra comunidad, etc. Pero nuestra vida no dependería de eso. Quizás nuestra sensación de bienestar sí dependería de eso, pero no nuestra vida. Por el contrario, la noticia negativa, la noticia alarmante, la noticia que nos notifica de algo que nos puede hacer daño, es vital. Si uno no está alerta a esas informaciones, uno puede estarse metiéndose en un edificio que se está cayendo, conduciendo directo hacia el centro de un tornado, volando directo hacia un huracán, navegando directo hacia una tormenta marina brutal. ¿Por qué? Por falta de no estar informado y no tener curiosidad por saber qué está pasando. En la guerra es la base de la guerra. La base de la guerra no es el valor, es lo que llaman ellos la inteligencia. Y la inteligencia es saber lo que está haciendo el enemigo. La interpretación de la palabra inteligencia en el ámbito militar es la curiosidad por saber qué está haciendo el enemigo para fregarlo a uno, para saber cómo uno va a fregar al enemigo. Y ejército que no tiene inteligencia, pues no va para ninguna parte. Se mete en las trampas del enemigo por falta de información adecuada y oportuna. Cuando uno forma parte de una comunidad, también hay un fenómeno interesante, y es tu ubicación relativa en esa comunidad. A ti te interesa saber si tú estás bien recibido o mal recibido en una comunidad. Ya tú estás allí, ya tú vives en esa ciudad, ya tú convives con otros seres humanos, pero tú quieres saber cuál es tu posición en la jerarquía en comparación con otras personas de esa comunidad. Por eso es que tenemos tanta curiosidad por saber cómo viven las celebridades, curiosidad por saber la vida íntima de las personas muy conocidas, conocer los secretos, conocer los chismes que llamamos. Los chismes es un sistema noticioso, informal, que se ha dado siempre en todas las comunidades, que sirve un doble propósito. No solo informar, sino es un llamado también a la acción. O sea, es una información conducente a que tú reacciones de una forma u otra. Cuando un noticiero te da una noticia
es para que tú estés informado. Cuando un amigo te da un chisme, es para que te informe y hagas algo en relación a la persona de la cual te están haciendo el chisme. O sea, es de una u otra manera una forma de conducir la opinión y las acciones de una comunidad a través de informaciones que pueden no ser reales. Por eso es tan importante la verificación de las noticias y de los chismes. Porque los chismes pueden ser inventados, pueden ser creados, con el específico propósito de que tú metas la pata tomando acciones contra alguien o contra algo sobre la base de una información que es falsa. En el pasado, la chismografía era local. Era una chismografía circunscrita a las 10, 20 personas, que era el alcance de tu red chismográfica. Había chismes de gran impacto que podían llegar a todo el pueblo, ¿no? Pero era más bien por replicación. Pero rara vez había alguien que conociera a toda la gente del pueblo y que escuchara a toda la gente del pueblo. Quizás el único en posición en un pueblo de chismear fuerte sería el sacerdote. Porque él los reúne a todos y puede perfectamente usar el púlpito y los recursos que le da su investidura para pasar y escuchar chismes de todo el mundo. Más siempre que veía a alguien en un confesionario, me imaginaba, bueno, este debe estar cantando o esta debe estar cantando todos sus pecados, pero qué cantidad de chisme debe estar recibiendo el sacerdote también, ¿no? ¿Quién está haciendo qué? ¿Con quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Es un material sumamente fructífero de informaciones sobre lo que está pasando en la comunidad. Por eso inventaron el secreto confesional, ¿no? Es tal el volumen de información importantísima que debe ser mantenida en secreto que se le dio al sacerdote el privilegio de no tener que decir nunca lo que él ha escuchado en confesión. So pena de la excomulgación. ¿Por qué? Bueno, porque imagínense ustedes, pues. Usted va a confiar en alguien por cuestión de su práctica religiosa, el hecho de que va a confesar cosas que usted sabe a un tercero. Se espera que esas cosas no solamente no atenten contra usted, sino que no atenten contra la otra persona de la cual usted está hablando, ¿no? Y todo depende de la discreción del sacerdote o del secreto confesional. Bueno, hay otra cosa que aquí ahora han llamado el FOMO. El FOMO es el acrónimo de las letras FOMO, que significa Fear of Missing Out. Traducido algo así como el miedo a perderse de algo. Como cuando uno llega a un sitio y empiezan a hablar y usted no identifica la naturaleza del mensaje que se están comunicando unos con otros, y tú dices, aquí hay algo que no entiendo, parecen estar hablando de algo que yo no sé. Uno podría esperar, bueno, eso no es problema mío, yo no me meto en eso, pero ahí está la curiosidad humana. Usted siente una enorme curiosidad. Ya han mencionado varias veces el nombre de José. Han hablado y han dicho cosas de José, unos buenos y otras malas. Y usted se pregunta, ¿quién es José? Yo no conozco a nadie aquí en este grupito llamado así. ¿Cuándo apareció? ¿Con quién apareció? ¿Con quién está relacionado? Y eso lo está carcomiendo usted por dentro, porque usted siente que usted se perdió la llegada de José a esa comunidad. Todo el mundo está hablando de eso y usted no tiene la menor idea de lo que se está diciendo. Y entonces usted está ansioso de que lo informen. Y en la primera oportunidad usted sale de su angustia y dice, ¿me puede decir alguien quién es José y por qué estamos todos hablando de él? Y la gente se preguntará, ¿y a este qué le importa? Si nada de lo que estamos diciendo lo afecta a él.
No, es verdad, no lo afecta. El problema es que él no se puede ir a su casa ese día sin saber quién es José, por la curiosidad. Se dice que las mujeres son mucho más curiosas que los hombres. Ciertamente es difícil de probar, pero las mujeres dan más apariencia de ser más curiosas que los hombres. En el caso de las relaciones de pareja, la curiosidad está fundamentalmente por los celos. Puede haber curiosidad no por vía de los celos, sino por vía de la importancia que significa la transparencia en una pareja, ¿no? Si yo le pregunto a alguien cuánto gastaste tú en el supermercado, tengo curiosidad por saber cuál fue el gasto de hoy, pero eso no tiene que ver con los celos, ¿no? O cualquier tipo de pregunta que llamaríamos operacional del matrimonio, ¿no? ¿Llevaste a los niños? ¿Trajiste a los niños? ¿Qué pasó en la escuela? Curiosidad. Es interesante, reflexionando ahorita, ¿qué pasa cuando uno vive con alguien que no es curioso para nada? Que tú llegas al supermercado, sabes que estuve haciendo compras, todo ha subido. Y nadie pregunta por curiosidad qué tanto ha subido, o cuánto pagabas antes y cuánto pagaste ahora. Lo que llaman la indiferencia informática o informacional, ¿no? Pareciera que la otra persona, tu cónyuge o tu compañero de vida, no tiene ningún interés en lo que se está perdiendo, en el FOMO. Llegas de tus vacaciones y no tiene mayor interés de cómo te fue, qué hiciste, cómo la pasaste. Eso podría interpretarse, dependiendo de la personalidad de tu compañero o de tu compañera, como una persona que ha perdido la curiosidad. La pregunta es ¿por qué se pierde la curiosidad así abruptamente en una relación? En una pareja que estaba sumamente empática unos con otros, todos se lo contaban, todos se lo decían, y no porque fuera obligatorio, sino porque era divino compartir con tu cónyuge o con tu pareja los aconteceres y las cosas que tú experimentabas, ¿no? Después de todo, la vida en pareja es eso, compartir cosas, acciones, opiniones, observaciones. Una pareja que no comparte, lo que hace es que viven juntos, pero en realidad no tienen una función de pareja si tú no compartes nada. Entonces, usualmente, y esta ya es mi interpretación, cuando una pareja pierde la curiosidad por conocer los aspectos diarios, cotidianos de la otra persona, si antes lo hacía, es producto de que ya no le interesa lo que te hagas, o lo que tú pienses, o lo que tú estés haciendo. ¿Por qué a alguien le deja de interesar algo en la vida? Bueno, vamos a hacer un análisis lógico de ese planteamiento. ¿Por qué a alguien que en el pasado tenía curiosidad por algo ya no la tiene? Bueno, la primera razón es que su motor de curiosidad, que es su cerebro y su salud, está siendo afectada. La persona está padeciendo una enfermedad y la verdad es que no tiene ningún ánimo de estar curioseando de nada. Tiene mucho dolor, está metabólicamente baja, está pasando por un mal momento, está pasando por una crisis de ansiedad, de inseguridad, de depresión. Todas esas cosas patológicas influyen en que la persona pierda curiosidad y se meta apática. Las personas evidentemente deprimidas no tienen curiosidad alguna. No tienen ni siquiera curiosidad por saber qué va a pasar el día siguiente. Por eso es que pueden plantearse la idea de no vivir el día siguiente. En cambio, el resto de las personas normales no pueden ver la hora de que venga el día siguiente para saber qué va a pasar el día siguiente por curiosidad. O sea que fíjense qué motor tan fuerte en la conciencia humana es la curiosidad por lo que va a venir. Más la curiosidad es tan fuerte
tan sofisticada en el humano, que entonces el humano pronostica o imagina lo que él cree que va a pasar. O sea, no teniendo información concreta de lo que va a pasar, él satisface o entretiene su curiosidad creando escenarios que con toda seguridad la mayoría no se van a materializar, pero él necesita imaginarse qué va a pasar mañana cuando él llegue al trabajo y diga que no completó la tarea que se le asignó. Eso lo angustia y él está curioso por saber cómo irá a reaccionar su jefe. Entonces él, en vez de esperar mañana, decirle al jefe que el proyecto no está listo y enfrentar las consecuencias, él pasa la noche imaginando un conjunto de reacciones que va a tener el jefe, lo va a votar, me va a dar plazo, me va a decir que eso le pasa a todo el mundo, me va a contar una anécdota cuando él una vez joven también se presentó en una reunión sin un proyecto. O sea, él le va a entretener muchas opciones para darle tranquilidad a esa angustia existencial que representa su curiosidad. Tanto que si le anunciaran en ese momento que al día siguiente ya está votado, él probablemente podría dormir tranquilo porque ya él sabe lo que va a pasar. Entonces él podría pasar la noche también en vela pensando cómo va a conseguir un nuevo trabajo, pero por lo menos la curiosidad por saber lo que le va a pasar ya está satisfecha. Lo van a votar. Y ahora su problema es la curiosidad por saber de qué va a vivir, dónde va a conseguir nuevo empleo, se va a tener que mudar, hay muchas otras preguntas, etc. Entonces, los celos es básicamente la curiosidad por saber si estamos o no siendo engañados, si estamos o no por perder a la persona que amamos. Esos son los celos. Los celos es una hipertrofia de nuestra necesidad de seguridad, donde entramos en un ciclo patológico creativo de ver una enorme cantidad de escenarios que ni existen y probablemente nunca van a pasar, para reforzar la idea de que la persona que está a nuestro lado nos está engañando. A veces, como que si quisieran que nos engañaran para uno decir, ves, yo tenía razón. Yo dije que me estaban engañando y sí me están engañando. Entonces te entra una gran satisfacción porque te sientes como Nostradamus. Dice, yo sabía que me estaba engañando y por supuesto me estaba engañando. Entonces soy un genio, pues. Entonces si de repente contratas a tu detective y tu detective te dice, mire señor, yo tengo 3 meses siguiendo a su esposa y su esposa no lo está engañando. ¿Cómo va a hacer eso? Ese detective no está haciendo un buen trabajo, porque yo estoy seguro de que me está engañando. Entonces, hay una razón como patológica de por qué la gente a veces en el lado de los celos quiere definitivamente documentar algo que no existe con tal de estar cierto en su apreciación. Los grandes beneficiarios de la curiosidad en los hombres han sido los científicos. Los científicos tienen esa curiosidad natural de saber todo, de conocer cómo funciona todo. La historia está llena de páginas donde los científicos necesitaban saber por qué las manzanas caen al piso, por qué las estrellas se mueven en ciertas direcciones, por qué los planetas tienen otras direcciones, por qué el sol brilla y así sucesivamente, por qué los vientos ocurren, por qué los ríos fluyen. Y así no hay límite a la curiosidad humana, que es la que nos ha permitido pues, llegar al pináculo de la evolución de animales vivos. Somos los más inteligentes y muchos dirían que también los más brutos, porque usamos esa inteligencia para matarnos unos a otros y para poner en daño o en peligro nuestro hábitat natural. Seríamos así como el único animal que destruye su nido, el nido que lo protege, el nido que le da oxígeno, el nido que lo acobija.
Bueno, a veces pareciera que nuestra avaricia por tener objetos, por tener dinero, un invento totalmente humano. A mí me gusta mucho cuando Yuval Harari dice que la diferencia entre un mono y un humano, ¿no? Si tú le das a un humano unos dólares y le das una banana, se queda con los dólares, porque él piensa que con los dólares va a comprar muchas más bananas. El mono se come la banana. Y uno podría decir, porque uno es más inteligente que el mono. Bueno, si en ese momento tú tienes necesidad de alimento y más adelante no tienes dónde conseguir la banana por esos dólares, el mono fue más inteligente que tú, porque el mono satisfizo sus necesidades de alimentación y tú te irás a tener que comer los billetes porque ya no hay quien te venda las bananas. Entonces fíjense cómo una decisión como es escoger entre 100 dólares y una banana depende mucho no solamente de la existencia de ambos, la banana y los dólares, sino de la probabilidad de que tú con esos dólares puedas conseguir más bananas. Si esa probabilidad es bajísima, porque estás en una isla desierta, quédate con la banana. Porque el puño de dólares que llevas en el bolsillo no te va a servir de mucho. Entonces me encantan esos ejemplos de Yuval Harari porque son extraordinarios. Bueno, esas son las reflexiones de hoy. Ya estamos llegando a los 53 minutos de recorrido, de tiempo recorrido. Entonces, bueno, con eso era que quería compartir con ustedes, pues, todas esas reflexiones. Entonces, somos curiosos. La educación y el contexto social castiga a veces esa curiosidad. Nunca atropellen a un niño curioso. Es un crimen matar su curiosidad natural. Celebren a un anciano curioso. Con la edad la curiosidad baja, porque la curiosidad demanda acción, movimiento, actividad, trabajo, esfuerzo. Y con la edad el organismo ya puede ser menos eficiente haciendo todo eso. Yo quisiera salir a explorar montañas, pero ya físicamente no puedo. Entonces mi curiosidad por conocer el Kilimanjaro ha sido sustituido a ver un documental sobre el Kilimanjaro. Ya está, pues punto. A esta edad no puedo agarrar una mochila e irme a escalar el Kilimanjaro. Que hay gente que sí lo puede hacer a mi edad. Se lo celebro, pero yo no puedo. Por más que entrene, por más que todo, porque hay limitaciones físicas insalvables. Hay gente que lo puede hacer. Las Olimpiadas Paralímpicas a mí no dejan de sorprenderme por la inmensa cantidad de cosas que puede hacer una persona que está limitada físicamente en sus extremidades, pero que tiene una voluntad, una inteligencia y una curiosidad enorme, porque se necesita curiosidad para dedicarse años de entrenamiento para ver si uno puede ganar una medalla de oro en una silla de ruedas. No es fácil satisfacer esa curiosidad, pero debe ser extraordinariamente gratificante poder triunfar y montarse en un podio sin piernas y sin brazos. Yo he visto cosas asombrosas, lo cual me eleva, pero no me habilita, porque las veces que he tratado, pues, la realidad se ha impuesto sobre la fantasía. Y que además esa realidad me puede traer problemas. O sea, la curiosidad por la actividad física en ciertas condiciones para ciertos niveles de salud puede poner en peligro tu salud. Corriendo tú te puedes ennucar o fracturar la cadera, ¿no? Eso no ayuda mucho. Entonces cuando la gente te dice, no, tienen que empezar a correr. Bueno, hay que empezar a correr a los 16 años, no a los 70 años. A los 70 años es preferible que vivas con moderación, porque de lo contrario, pues tu vida se te va a cortar. Ay, está agradable la tarde, ya pasó ese calor horrible de las últimas 2 semanas, donde hasta ahora todo el mundo estaba sudando aquí. Hoy hace un clima fresco, agradable, una brisa suave,
quizás porque está tan nublado hoy que el sol no pudo calentarnos la cabeza como normalmente lo hace. Y ya pues he dejado satisfecho mi necesidad y mi curiosidad por averiguar de qué iba a hablar hoy. Yo no sé si ustedes ya les he dicho, se lo he dicho ya varias veces, pero no sé si el que me está escuchando hoy por primera vez sabe que yo no pienso adelantadamente de qué voy a hablar ni lo que voy a decir. Yo he resuelto que esto para mí es un experimento para saber cómo funciona mi mente. Entonces yo me pongo en movimiento, por eso es que se llama reflexiones de movimiento. Porque yo me pongo en movimiento y alguna idea viene a mi cabeza, un hilo, y a partir de ahí empiezo yo, en forma curiosa, a deshembrar ese hilo, a deshacerlo, a tejerlo. Y la conversación me lleva a veces a temas bastante buenos y a veces a temas bastante aburridos. Y entonces al final, yo después que edito este video y lo subo a YouTube, en ocasiones me siento a verlo, no al día siguiente, ni a veces 2 o 3 semanas después, para tener curiosidad de qué fue lo que dije. Porque ustedes dirán, cónchale, José, pero tú estás mal. Si tú puedes hablar 1 hora y no acordarte de qué fue lo que dijiste, bueno, cuando lleguen a los 70 años, ustedes se van a dar cuenta de lo que me estoy refiriendo. Hay veces que, hablando con mis contemporáneos, nos reímos de eso, de que acabamos de terminar una conversación y decimos, ¿de qué estábamos hablando? Y ambos interlocutores encuentran dificultad tratando de recordar de qué se estaba hablando hace 5 minutos. Entonces imagínense ustedes cómo están las cosas. Bueno, entonces a mí me gusta descubrir de nuevo, tengo curiosidad por saber qué produce mi mente mientras pedaleo. Y les confieso, con el relativo temor de que un día de esto no se me va a ocurrir nada. Voy a pedalear y voy a pedalear y las ideas no van a concretarse en palabras, en frases en oraciones y las oraciones en ideas. Y entonces yo sabré que habré llegado al punto en que estos programas necesariamente se tendrán que terminar, como se termina todo en la vida. Pero mientras tanto, diariamente tengo la curiosidad de saber si voy a poder hacer un programa más. Así es que ahí tienen ustedes una buena reflexión para cuando lleguen a mi edad. Y para aquellos que ya han pasado mi edad, estarán pensando, bueno, ¿y ahora es que se viene a dar cuenta de eso? Ay. Porque eso es lo bueno de llegar a cierto nivel de edad. Es que tú tienes más gente antes que tú que la que tienes después que tú, de ti. Como yo dije en esta última elección del Papa, por primera vez en mi vida el Papa es menor que yo. Uno siempre consideró al Papa como un hombre mayor, por algo lo llaman Papa, tú no vas a nombrar Papa a un tipo de 22 años, ¿no? Entonces uno siempre vio la figura del Papa como un hombre sabio, mayor, rodeado de una vasta experiencia, etc. O te dicen que el Papa tiene 4 años menos que tú dices, ok. O sea que el Papa me diría en una escala regular de decirme, yo tengo respeto por usted porque usted es una persona mayor. Ay, fíjense, eso se me acaba de ocurrir. Que si el Papa y yo conversamos, él debería respetarme a mí porque yo soy mayor que él. En la vieja usanza de que el hombre mayor o la persona mayor de edad, pues mayor de cierta edad, tiene más credibilidad y respeto que una persona más joven, ¿no? Pero bueno, el Papa tiene una cantidad de virtudes que yo no tengo, pero yo tengo una que él no tiene. Yo tengo 2 maravillosos hijos que él escogió no tener. Entonces, eso me da algo de satisfacción saber que después que yo termine mi ciclo vital, mis hijos continuarán con algo de lo que yo fui y así sucesivamente, ¿no?
Bueno, ya tengo una hora hablando, mi última vuelta. Me puse melancólico al final, pero tengo curiosidad por ver cómo quedó esta grabación. Porque además de las cosas que yo digo, también me da mucha curiosidad la parte técnica. La parte técnica es esa cámara que tengo enfrente y este micrófono que tengo aquí. Y aunque la gran mayoría de las veces funcionan perfectas, más de una vez he pasado yo una hora hablando y la cámara no estaba grabando. O he pasado más de una hora hablando y el micrófono tampoco estaba grabando. Entonces tengo al final una hora de video sin audio o una hora de audio sin video. Entonces, a pesar de que lo más probable es que todo haya salido bien, ahorita tengo curiosidad por verla en la computadora, porque más de una vez pensé lo mismo y cometí el error de no activar la grabadora o de no activar el micrófono y de perderme para toda la vida algo que va a ser muy difícil que yo recree. Cuando uno habla espontáneamente, en forma improvisada, se presenta un fenómeno neurológico que es la imposibilidad de repetir exactamente lo que dijiste. Puede que hagas una aproximación, pero no es exacta. No es exacto, ya tus neurotransmisores están en diferentes condiciones, tu humor está en diferentes condiciones, el tiempo pasó, la audiencia pasó. Todos los que han preparado un discurso para darlo de memoria o simplemente espontáneo y no han podido darlo porque el micrófono estaba defectuoso, saben a lo que me refiero. Cuando activan el micrófono ya no es el mismo discurso. Puede que empiece con las mismas palabras, pero ya nunca es el discurso que originalmente se iba a dar. Bueno, ya llegué. Fin de la cita. Hasta mañana entonces, hasta otro programa mañana, en esta aventura diaria por curiosear de qué soy capaz de hacer todavía. Chao. Un placer saber que pueden escucharme por aquí.